Hola, ¿qué tal? Aquí con mi compañero portátil Saúl y quienes habla Luis Fernando Carrero Galvez de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de la especialidad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, con el docente Alberto Serafín Gutiérrez y el especialista Erin Núñez Fale, la cual en esta oportunidad le vamos a presentar una pequeña práctica denominado Puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone consiste en 4 resistencias, una resistencia variable y 3 resistencias fijas, pero una de esas 3 resistencias fijas es una desconocida. El puente de Wheatstone es un circuito diseñado para encontrar una resistencia desconocida. Como primer objetivo tenemos analizar el principio de funcionamiento del puente de Wheatstone. Y como segundo objetivo tenemos determinar experimentalmente el valor de la resistencia desconocida haciendo uso del puente de Wheatstone. Los instrumentos para determinar los objetivos trazados, que tenemos una fuente Toshiba de 9 voltios y amperes, una resistencia variable que en este caso tenemos que es un potenciómetro, resistencias fijas y la resistencia fija pero una que es desconocida, que no sabemos qué valor tiene, y un multitester de marca 162 y en una placa de protobar. En este paso tenemos la medición de las resistencias según el código de colores. Tenemos la resistencia de color marrón, rojo, amarillo, dorado, la cual es de 120 kiloohmios. Tenemos la resistencia 2, que es marrón, rojo, negro, dorado, la cual es de 12 ohmios. Entonces, ahora mediremos la resistencia experimentalmente. Para eso, con el multitester CIE 162, graduamos a ohmios y medimos. Entonces, la resistencia según colores de 12 ohmios nos mide 12.3 ohmios. Ahora la siguiente resistencia según el código de colores de 120 kiloohmios nos mide 117.7 kiloohmios. En este paso tenemos que el circuito siguiente, que tenemos que armarlo en el protobar. Para eso procederemos a armar este circuito. Terminado el circuito hecho, hemos tomado que R1 es 12 ohmios y R3 120 ohmios, kiloohmios. Una vez armado el circuito como se muestra en la figura, y como sabemos teóricamente de que el voltaje entre los nodos B y D debe ser 0 para tener un puente equilibrado y poder hallar la resistencia desconocida, vamos a proceder a medir el voltaje entre los nodos B y D. Para eso tenemos que graduar el multitester en voltaje continuo y conectaremos en el punto D y B. Punto D y B. Como vemos, no tenemos un voltaje 0, es un voltaje de 3,05 voltios. Para hacer que el puente esté equilibrado, llegar a ese conclusión, tenemos que graduar el potenciómetro. Como podemos observar, ya hemos encontrado el equilibrio en el puente. Para eso vamos a realizar la medición de la resistencia variable. Procederemos a medir la resistencia variable para así encontrar la resistencia desconocida. Tenemos que graduamos a ohmios el multitester para medir la resistencia variable. nos da un valor de 0,9 kiloohmios. Ahora procederemos a calcular para poder encontrar la resistencia desconocida. En el circuito hemos obtenido la resistencia de 120 kiloohmios
la resistencia de 12 ohmios y la resistencia variable de 0,99 kiloohmios. Entonces, según esos datos, teóricamente hemos calculado la resistencia desconocida, que nos da 9.9 megaohmios. Entonces, ahora procederemos a medir la resistencia desconocida y ver si se asemeja a nuestros cálculos. Procederemos a medir la resistencia ya encontrada teóricamente. Ahora mediremos la resistencia desconocida experimentalmente con el multitester graduado en ohmios. Utilizamos la medición y como resultado tenemos 10,08 megaohmios. Como vemos, tenemos 9.9 y 10 megaohmios. Teniendo los datos, podemos resolver el cuestionario que se encuentra en la guía. Concluimos en esta pequeña práctica la facilidad que nos da el puente de Wheaton para encontrar resistencias desconocidas. Concluimos que el puente de Wheaton, que cuando tenemos un arreglo de esta manera, la corriente que circula por el elemento central del circuito es cero. Esto quiere decir que los puntos entre sus terminales poseen la misma tensión, ya que no hay una diferencia de potencial. Por lo tanto, se cumple el producto de las resistencias opuestas, que son iguales.